Problemáticas del territorio que ustedes vienen trabajando y cuáles son las que ustedes ven que son prioritarias en este territorio, en esta subregión del Bajo Cauca. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas, agradecerles por este espacio que realmente buscamos hoy, cómo ustedes pueden conocer de fondo a nosotros como candidatos, saludarlos a todos, saludar a mis compañeros, candidatos y candidatas, a cada uno de nuestros equipos de trabajo que hace presencia en esta tarde. Pero tras de eso, yo soy Jason Villadiego, ahorita lo mencionaba, soy del municipio de Briceño, pero cuando tomé la decisión de aspirar a la Cruz de la Paz, tomé también la decisión que no soy solamente de Briceño, soy del norte, nordeste y Bajo Cauca. Es por eso que hoy llegué, después de una jornada grande que hemos tenido recorriendo cada una de nuestras veredas, llegué aquí a Caucasia para compartir con ustedes, para contarles que nos hemos andado estos 13 municipios, pero estos 13 municipios realmente en la zona rural, porque desde ahí es donde nosotros somos, desde ahí es donde hemos venido avanzando. Hemos conocido de fondo las necesidades que tienen hoy nuestras víctimas, nuestros campesinos, esa mujer rural que hoy realmente pide una voz en el Congreso, esos jóvenes que hoy nos duele porque el conflicto sigue presente en nuestro territorio. Hoy son ellos y por eso he tomado la decisión de aspirar, porque no quiero ver más jóvenes en las filas de ningún grupo armado, porque realmente hoy como joven me paro delante de ustedes y ante Colombia para defender a nuestra juventud, para defender a nuestra mujer, que la mujer no puede ser más símbolo de simplemente utilización. Es por eso que cuando tomé la decisión de aspirar a la Cruz de la Paz, dije, no quiero una mujer para que llene la lista, quiero una mujer para que se ponga también las botas y recorra el territorio. Es por eso que a Diana la admiro, porque es mi dupla, porque muchos utilizaron la dupla para poner de relleno. Jason Villadiego y Adriana somos los candidatos por la convicción de que vamos a ganar la Cruz de la Paz, porque vamos a representarlos a ustedes, vamos a representar a nuestros afrodescendientes, vamos a representar a nuestros mineros ancestrales. Muchos dirán, no hablan de minería, para nosotros la minería sí es importante, o la minería ancestral, la minería real del territorio, aquellos que nos hacen valer, porque también tengo que ser claro, no puedo promover la minería ilegal, porque la minería ilegal nos está dando víctimas en nuestro territorio, y si yo hago de defender las víctimas, no puedo estar promoviendo la minería ilegal. Y es por eso que desde el Congreso y desde el curul buscaremos cómo legalizar a nuestros mineros, que realmente tengan esa capacidad y que los mineros no los vamos a ver simplemente de utilización, sino que estos mineros hoy tengan ese registro y puedan operar en nuestro territorio. También avanzaremos en las organizaciones sociales. Qué pena, tiempo, no sonó en la Bueno, trabajaremos con las organizaciones sociales, por aquellas mujeres rurales, y sigo ese énfasis porque realmente cuando somos de una familia que nos quiere una mamá, cabeza y hogar, sabemos la importancia de la mujer. Acá Jason Villadiego es un amigo para ustedes, para seguir recorriendo el territorio y para que construyamos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso nos favorece para poder tener un poco más de espacio para las intervenciones y las preguntas del público. Gracias. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Buenas tardes. Infinitas gracias por el espacio que hoy nos dan, porque justamente las mujeres queríamos este espacio. Las mujeres queríamos ser escuchadas en el Bajo Cauca, norte y nordeste, y por eso aspiramos hasta Curul. Cuando hablan de problemáticas del territorio, creo que hay que iniciar diciendo que el norte, nordeste y Bajo Cauca no tienen problemáticas diferentes, que algunas son similares. Y por tema de tiempos, les puedo hablar de tres: la falta de oportunidad, la falta de que el Estado llegue al territorio, pero para concretar, hablemos de la informalidad minera, de la reparación integral a las víctimas que no existen, pero también la falta de acceso a la tierra. Y cuando hablamos de informalidad minera, hay que hablar de que
Jason lo decía, los mineros son tratados de ilegales. Nosotros somos hijas de mineros, mineras, barequeras y barequeros, porque el Bajo Cauca no es solo tierra de barequeros, es tierra de barequeras. Muchas de nuestras mamás fueron barequeras, y cuando uno tiene un padre minero, uno es minera, porque su familia hace parte de la minería. Y la minería ha sido el sustento de nosotros. Con eso hemos vivido porque falta oportunidad en el Bajo Cauca. Entonces hay que hablar de esa la informabilidad que tenemos hoy, pero de la falta que ha tenido el Estado para formalizar a nuestros mineros y hacer que el Instituto de los Mineros pasen de ser del papel a ser un hecho. Porque hoy las mesas de trabajo interinstitucionales no han avanzado en nuestro territorio. Y para hablarles del tema de tierras, hay que entenderlos algo que muchos no sabemos. Y es que grandes extensiones de tierras del norte, nordeste, Bajo Cauca, sobre todo del norte y nordeste, algunas están en las zonas de reservas forestales y están hoy amparadas por ley segunda, no pueden ser entregadas. Pero también un tema que muchos quieren no contar, pero cuando nosotros nos elegimos en la Mesa Nacional para representar a las mujeres, dijimos, vamos a alzar la voz, y Luz Aleida, que ha hecho parte de la mesa departamental, sabe que yo no me quedo callada ante nada. Y es la politiquería del acceso a la tierra en el Bajo Cauca, en el norte y el nordeste. Hoy, para acceder a la tierra, tienes que ser amiga del político. Y en otras ocasiones tienes que pagar por eso, cuando la agencia no te cobra por eso. Pero como necesitamos la tierra, accedemos a lo que nos digan con tal de tenerla. Hay que hablar de la politiquería de la entrega de tierras. Pero aún más hay que hablar también de esa problemática que tenemos de algunos espacios en los que víctimas, al no sentirse indemnizados, llegaron a ocupar los lugares. Y que hoy están amenazados y diciendo que los tienen que sacar. Pues no, repare las víctimas con esos predios, porque ustedes nos entregaron victimarios para reparar las víctimas del Bajo Cauca, del norte y nordeste. Y para hablar de la falta de reparación administrativa, reparación colectiva y reparación integral, les digo que la reparación no es solo recursos, no es solo administrativa. Hay que hablar de que reparación también es diálogo, la reparación también es gestionar para los diálogos de paz, así como lo hicimos el 20 de agosto diciendo que Bajo Cauca necesitaba estar en los diálogos de AGC. Muchas gracias. Muchas gracias. Sé que esos cierres son difíciles, pero importantes hacerlo En el concretamente. Congreso nos cierran el micrófono, hay que pedir otro minuto. Gracias. Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos en el territorio y que Bajo Cauca no es ajeno es que el conflicto lo han disfrazado de conflicto. Y el conflicto es realmente llamar las cosas por su nombre. Nosotros hemos estado en unos territorios inmersos en una guerra. Que así los bandidos cambien de nombre, sigue siendo una guerra donde nosotros somos resilientes y seguimos estando en estos territorios. Y el conflicto interno lo tienen hoy el Congreso de la República, las entidades que debieron reparar y la falta de presencia efectiva del Estado en los territorios. Eso es lo que ha permitido que hoy la violencia que nos tiene en esta curul especial de paz participando a todos aquí y a ustedes escuchándonos es esa guerra y esa violencia que nos ha tratado, pero es la falta de presencia del Estado para venir a reparar a nuestras comunidades, de venir a ofrecernos oportunidades reales de transformación del territorio con un enfoque diferencial que fue lo que se trató en el acuerdo de paz en el año 2016. Y nosotros desde nuestras organizaciones, ustedes y cada uno de nosotros nos hemos levantado a marchar, a pedir un tratamiento diferencial. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Unas políticas, unas leyes que transgreden los derechos humanos, no solamente de las víctimas, sino de los mineros, de los campesinos, de las negritudes y de las comunidades indígenas en cada uno de nuestros territorios. Y es por eso que nosotros desde la Curul de la Paz, como su próximo representante, vamos a seguir trabajando. La misma fuerza que hemos usado en las calles para defender los mineros, la vamos a usar en el Congreso de la República para defender las problemáticas territoriales que tiene el Bajo Cauca, que no son ajenas a las de nosotros, que pese a la riqueza que tiene nuestra tierra, que tiene nuestro río Cauca y el río de Lenchi que baña estas tierras, hoy el gobierno es incapaz de tratar y de venir a dar un enfoque diferencial de oportunidades, que ya las mismas comunidades lo hemos dicho, las mujeres lo han dicho, nuestros abuelos, nuestros adultos mayores, toda nuestra comunidad ha levantado la mano y le ha dicho al gobierno, aquí hay un tema de informalidad y la paz no se va a lograr mientras exista la desigualdad
y el hambre en cada uno de nuestros territorios. Y es ahí donde tenemos que atacar la violencia, y es ahí donde tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, a todas nuestras comunidades, para que no se nos la roben, para que no se las den grupos al margen de la ley que lo que hacen es enamorar a nuestros niños. Si miramos los índices de violencia y de muertes, encontramos que están entre los 16 y los 28 años. Y ese es un problema, que la guerra encuentra personas necesitadas y se las lleva. Y por eso es la importancia de que todos, desde el espacio que tengamos, y ojalá nosotros como organización Mesa Minera lleguemos a la Cruz de la Paz, pero desde el espacio que ocupemos vamos a seguir levantando la voz en defensa de todos los territorios y de las problemáticas. Una de ellas son, adicionales a las que he mencionado, el tema de la corrupción, el tema de la falta de oportunidades, el tema del poder dominante de las multinacionales en el territorio. Tenemos Indirectuando, tenemos multinacionales mineras que transgreden los derechos y que tienen ejércitos ubicados en el territorio. Muchísimas gracias. Les recordamos que invitamos a 16 candidatos, 10 de ellos confirmaron. En este momento tenemos presencia de 4 de los candidatos a las curules de paz. Estamos hablando sobre las problemáticas del territorio bajo. Gracias por asistir a toda la red pluriétnica y a las diferentes organizaciones sociales que de verdad son los responsables de que la Cruz de Paz esté sirviendo a la gente rural del Bajo Cauca, norte y nordeste, y no a los intereses politiqueros y de bolsillo de aquellos ahijados y precandidatos que hoy consideran que aliándose con la politiquería van a poder preservar la curul a favor del bolsillo largo y de sus intereses personales y no del Bajo Cauca. Y la silla vacía y su ausencia, no contestando la presencia efectiva y responsable por los líderes que están aquí hoy, lo demuestra. Mi nombre es Eduardo Páez H. y soy su próximo representante a la Cámara Especial por la Curul de Paz. Hemos detectado en nuestro trabajo durante más de 5 años 3 asuntos fundamentales en el territorio. Primero, una débil presencia institucional del Estado que se visibiliza en la orfandad política cuando en el Estado y en el país, en el Congreso, se derivan los presupuestos para los proyectos sociales y no nos toca nada porque nadie alza la voz por nosotros. Segundo, una economía informal, plagada y tildada de ilegalidad porque el Estado no hace presencia en acompañar a las instituciones que ustedes hoy representan para que tengan formación técnica y para que tengan presencia de verdad en la repartición de procesos organizativos de crédito y de tenencia de tierras. Y el tercer elemento es la orfandad política que deriva en que asuntos como el distrito agrominero y pesquero por la paz y por la vida sean solo papel muerto y que no haya ninguna mesa en el Congreso de la República liderada por bajocaucano o por algún miembro del nordeste o del norte antioqueño trabajando a favor. Estamos en 3 situaciones, en 3 problemas muy grandes en esta región de paz número 3. Lo primero, una presencia del conflicto armado con economías ilegales alimentadas por el abandono estatal. Lo segundo, una débil presencia institucional alimentada por la orfandad política. Y lo tercero, una falta de liderazgo político donde se definen y donde se decide la suerte de nuestra región. Estamos aquí para que desde la Curul de Paz, y se lo digo a Jason, se lo digo a Adriana y se lo digo a Yarley Erasmo, que han tenido la experiencia, Yarley como secretario de Planación, Adriana Pérez desde la mesa de víctimas y como concejal de Entre Ríos, y Jason como un joven que pudo llegar temprano a donde se deciden las cuestiones del poder. Nos vamos a unir porque la región de nosotros de paz número 3 no tiene que conocer distingos de asociaciones, de mesas de víctimas y demás. La invitación es que todos los que están aquí que representan alguna asociación validen y se den cuenta que quienes están ausentes en la silla están ausentes en el trabajo del territorio y no tienen interés porque la clase rural del nordeste, el norte y el Bajo Cauca salga adelante. Muchas gracias. Bueno, recordemos que las curules de paz son un ejercicio territorial. Bueno, que yo primero, si me pues. Bueno, una de las primeras propuestas que yo tengo hoy y que lo he socializado en cada una de las comunidades que he ido, para mí fue muy fundamental e importante los proyectos PD. Yo en el 2016, como un joven representante de víctimas, que llegaba al corregimiento Pueblo Nuevo, donde allá realmente escribimos parte de la historia del proceso de paz, exigíamos que los proyectos PD fueran cumplibles. Hoy
yo he sido un crítico de este escenario. Sí, le dieron otros 10 años de avance, pero estos 10 años quedó mismo otra vez con un vacío. Los proyectos PD volvieron a quedar sin presupuesto. Al no tener presupuesto, va a ser otra vez fallido. Y desde ahí yo tengo esa tarea, que voy a ser congresista de la Curul de la Paz. Y voy a luchar para que esos proyectos PD lleguen a cada uno de los territorios. Porque todos como campesinos, como mujeres rurales, soñamos que el desarrollo iba a llegar a nuestras regiones. Es una de las primeras banderas que obtengo si llego a la Curul de la Paz. Segundo y lo más importante, la indemnización y reparación de las víctimas. Es triste que este gobierno le haya disminuido el presupuesto a nuestras víctimas. Y hoy veo propuestas a personas que ya están en este ejercicio diciendo que van a incrementar el presupuesto a las víctimas. Ya estuvieron allá y no lo hicieron. Entonces desde ahí yo sí tengo esa tarea, que cuando el gobierno nos presente el presupuesto nacional, muy detalladamente estaré mirando qué presupuesto le van a destinar a las víctimas. Porque Jason Villadiego sí se da la pelea para que las víctimas tengan realmente el presupuesto para esa indemnización y reparación que llevamos años esperando. Y hay una propuesta que es el acceso a tierras. El acceso a tierras tiene que ser real, pero tiene que ser real a las personas. Hoy camino al Bajo Cauca y me encuentro que a muchos les han entregado tierras, pero tristemente por organizaciones sociales, a 5 años. Y estas organizaciones sociales están utilizando a nuestros campesinos, vendiéndoles las tierras, haciendo que ellos inviertan, sabiendo que en 5 años las tendrán que devolver y es incierto. Es por eso que realmente le apostaré al acceso de tierras, pero para cada una de nuestras personas, para cada uno de nuestros campesinos, y desde ahí seguir construyendo. En el Bajo Cauca también aquellos cultivadores de la hoja de coca en el 2016 erradicaron su cultivo ilícito. Soñaron de que el Estado les iba a llevar realmente proyectos. Hoy se cumplieron 10 años y no se le ha dado garantías a nuestros campesinos. Es por eso que queremos fortalecer este escenario y que los proyectos felices se le den cumplimiento. Muchas gracias. Gracias. Creo que el problema del micrófono es un poquito tenerlo como en la ubicación. Y si ya es batería, vamos a mirar. Bueno, claro que es más grande que nosotros, entonces su voz sale más alta. Yo decía, qué hombre tan grande. Bueno, les hablábamos ahorita de 3 problemáticas que les mencionaba, y yo creo que para hablar del tema del acceso a tierra hay que empezar diciendo que desde el Congreso hay que legislar para esto. Y lo primero es que se tiene que hacer una reforma a la ley segunda, porque si no se reforma la ley segunda y no se modifica, esas grandes extensiones de tierra no van a ser entregadas a las mujeres y no van a ser entregadas a los hombres. Lo segundo es que hay que seguir apostando a la jurisdicción agraria y a las zonas de reserva campesinas en este país, en el Bajo Cauca, en el nordeste y en el norte. Si no se le apuesta a eso, no va a haber entrega de tierras y no vamos a poder las mujeres acceder en igualdad que nuestros compañeros hombres. Porque les tengo un dato, la mayoría de la tierra se le ha entregado a los hombres, porque se supone que son los cabezas de hogar, el que va y trabaja, pero se les olvida que la mujer en la casa también trabaja, también lava, también plancha y ayuda a que su compañero hombre pueda ser ese hombre que se muestra ante público y que la mujer está en casa haciendo mucho más en ocasiones. Y para hablar de lo que les decía de la problemática de la informalidad minera, miren, no pueden seguir existiendo en este país cosas que se creen para el papel. Y le vamos a apostar desde la Curul de la Paz de las Mujeres para que el distrito agrominero y pesquero, la realidad, pero que ustedes tengan voz. No solo hay mineros en el Bajo Cauca, hay mineras Bajo Cauca, y lo voy a repetir 1000 veces, y ojalá el alcalde me escuche algún día y entienda que hay que cambiar el título que dice tierra de barequeros, tiene que decir tierra de barequeros y barequeras. Hemos sido barequeras, hemos sido mineras. Y desde ahí empieza la estigmatización, porque entonces se hace un trabajo para el distrito minero, pero la gran mayoría de los que asisten son hombres, y no sé dónde estamos. Y para hablar de la reparación administrativa, y voy a inclusarlo en algo, y es que la unidad de víctimas no solo repara administrativamente mujeres, compañeras, jóvenes, adultos que nos acompañan. La reparación integral conlleva la indemnización, pero que hoy es un fracaso, porque la 1049 no se ha modificado. Y la 1049 vulnera el derecho del adulto mayor, indemniza a la
La Dirección de Asuntos Étnicos, esto es una red pluriétnica, desde ahí se bajan recursos y logramos bajar 50 millones de pesos para ayudar a los resguardos y a las guardias indígenas hoy a estar dotados y así mismo reconstruir puentes en los territorios más alejados. Muchas gracias. Nuestras propuestas desde el Congreso de la República están enfocadas, uno, primero que todo, que la ley de víctimas realmente llegue a reparar a los territorios. Hoy tenemos dentro del papel una ley de víctimas que reconoce, que habla de una reparación integral, que habla de derechos de no repetición, pero eso no se ha visto. Hoy las condiciones en los territorios siguen siendo igual. Nosotros vamos a velar desde el control político para que sea efectiva esa ley en los territorios y realmente se reparen a nuestras víctimas, víctimas que han esperado durante 30, 40 años una reparación y no han llegado. El otro papel fundamental que vamos a hacer desde el control político es el control a los temas que tienen que ver con los planes de desarrollo y enfoque diferencial, a los proyectos de los capaz. Hoy, así los alcaldes quieran formular un proyecto, hay un tema de corrupción que tienen que pagar un peaje en Bogotá para que nos puedan aprobar un proyecto. Así nunca vamos a reparar nuestras comunidades, así nunca se van a reparar las necesidades insatisfechas que se hablaron en esos 9 pilares de los planes de desarrollo con enfoque territorial. El otro, ser un puente entre las organizaciones sociales y la institucionalidad, ser una puerta para acercarlos. Hoy tenemos un gran problema que las comunidades no tenemos acceso a la realidad que pasa en Bogotá. Hoy desde Bogotá toman decisiones y a nuestras organizaciones en muchos casos nos niegan participación y nosotros tenemos la solución desde los territorios, sabemos cuál es la solución del problema, pero hemos sido ignorados durante mucho tiempo en muchos espacios. Entonces hay que trabajar en eso. Lo otro que vamos a hacer desde el Congreso es fomentar una ley para la formalización minera que acobije a nuestras comunidades y que el gobierno no siga trayendo más violencia, una represión a través de una problemática social que la convirtieron en una problemática de orden público y lo que hace es revictimizar a nuestras comunidades que hemos sido víctimas del conflicto y que en la minería hemos encontrado la seguridad alimentaria para nuestras familias. La paz no se puede firmar, la paz hay que construirla desde con el territorio y con oportunidades de seguridad alimentaria, que eso es lo que está pasando y con un enfoque diferencial. También vamos a trabajar desde el Congreso de la República en una ley que nos permita tener representación desde los territorios, que si bien las curules de paz se van a acabar y están dadas para 2 periodos, hoy nuestras comunidades no tienen una representación real en el Congreso de la República. Si miramos hoy, tenemos 17 cámaras y todas están en el área metropolitana. La representación de los territorios tiene que seguir y tenemos que trabajar para una reforma política que permita que estas curules especiales de paz o que nuestros territorios alcancen a tener representación en esos escaños de Cámara de Representantes permanentemente, no por ocasión de la guerra. Vamos a trabajar también en las reformas para que podamos tener los municipios FEDE recursos directos en el plan de desarrollo para fortalecer la red vial de los territorios. Tres grandes soluciones creemos nosotros desde el desarrollo territorial y la construcción e incidencia positiva de paz. Una, la organización del territorio. Esa organización del territorio que deben hacer desde la formalización del distrito minero, desde la entrega de tierras productivas a perpetuidad y de manera legal y seguridad jurídica para todos los que hoy trabajan la tierra, y que nos permita a nosotros en los esquemas básicos de ordenamiento territorial saber en qué podemos aprovechar el uso del suelo. Si no hay esa organización territorial, vamos a estar siempre catalogados de ilegales. 2, la activación de la formalidad en la economía y la agroproducción. Hoy seguimos diciendo que nuestra zona es altamente productiva de productos, válgame la redundancia, agrícolas y pesqueros, pero no pasamos al segundo nivel de transformación. Y si nuestras vías terciarias, que siguen siendo, créanmelo, que he estado en más de 400 veredas en este último proceso de 15 meses, y la gente sigue diciendo, allende las fronteras del Bajo Cauca Norte y Nordeste Profundo, que si no hay vías no va a haber paz, porque la paz no es solo la ausencia de la chumbimba ni el silencio de los fusiles, son las vías terciarias y las placahuellas que necesitan. Necesitamos sacar los productos
para dejar de ser productores y empezar a ser transformadores. Y lo tercero, y cómo no, necesitamos un tejido social. Esto que ustedes representan hoy es tal vez lo más desconocido por cualquier liderazgo politiquero tradicional, que hoy no responden, como los aspirantes de la Curul de Paz, a lo que sufre nuestra región. Necesitamos tener una agenda común, necesitamos tener una oficina de la Curul de Paz aquí en la región, y que quien esté legislando en el Congreso de la República responda a las necesidades de cada comunidad organizada de la sociedad civil que ustedes representan. Si no hay un tejido social verdadero, estaremos siendo una voz que levanta la mano en el Congreso, pero que no responda a las necesidades de las comunidades que ustedes encabezan. Necesitamos entonces, en conclusión, tener un ordenamiento territorial encabezado desde el Congreso de la República por el representante de la Curul de Paz. Necesitamos reactivar nuestras vías terciarias para darle una fuerza a nuestra economía legal y formal, y necesitamos cohesionar el tejido social con los verdaderos liderazgos que construyen paz e incidencia positiva en el territorio cada día. Mil gracias. Candidato, le cuento que en este momento estamos hablando sobre las propuestas territoriales. Por favor, nos indica su nombre, la organización que lo avala, y tiene 3 minutos para su intervención. Muy buenas tardes. Mi nombre es Cristóbal Jesús Méndez Pastrana, candidato a la Cámara Especial Curul de Paz. Pido excusas, estoy un poquito ocupado. Hoy el sábado la agenda es bastante apretadita. Bueno, aquí se ha hablado, ya he escuchado las propuestas de cada uno de los candidatos, pero yo pienso que nosotros hemos hecho foros, hemos hecho muchas actividades académicas y el resultado es poco, ¿cierto? Aquí más que propuestas, las víctimas del conflicto armado necesitamos acciones. La ley 1448 ha viabilizado algunas cosas, ¿cierto? Pero que del presupuesto nacional hemos visto muy poca cosa. Lamento decirles que la situación del país está un poco difícil y todo el mundo lo sabe. Pero que la persona que lo va a representar en el Congreso de la República debe entender que debe tomarse esto muy en serio. En serio, porque es que las víctimas y la gente rural necesita acciones. Estamos hablando de que tenemos una gran oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad que tenemos? Viabilizar el punto número 1 del proceso de paz. Se llama restitución rural integral. Ojo, es el primer acuerdo de La Habana que se aprobó y en este momento no se ha implementado. ¿Qué significa eso? Que es tierras sí, pero con vivienda, tierras sí, pero con servicios públicos, tierras sí, pero con vías, tierras sí, con unos elementos importantes como el tema educativo y el tema de salud, pero sobre todo el tema productivo. Yo que he andado al territorio y sé que en Zaragoza, por ejemplo, repartieron algunas tierras. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron fue encartar a un campesino con 5 hectáreas de tierra que no tiene ni siquiera cómo construir la vivienda. Pero hablando del territorio, quiero decirles otra cosa. Aquí está el nordeste, que está el amigo Yarley, y está Jason, que está al norte, y es muy diferente la dinámica del norte con Bajo Cauca. Bajo Cauca merece tierras, porque el campesino del nordeste y al norte vive muy diferente del Bajo Cauca. Viendo que aquí hay una cantidad de mujeres, saben que dentro de este proyecto, dentro de las iniciativas PD, la mujer rural juega un papel importante, y eso hay que hacerlo desde el Congreso de la República, independientemente que sea del Bajo Cauca, independientemente que sea del norte y que sea del nordeste. Por último, yo quiero llamar la atención de muchas personas que somos indiferentes frente a esta curul. Esta curul es tal vez la más importante de todos, y las personas que vayamos a elegir tienen que ser personas comprometidas con la región, que conozcan la región y que tengan la voluntad y el conocimiento de hacerlo. Muchas gracias. Recuerden sus preguntas, levanten la mano quienes ya tengan preguntitas para recogerlas. Si no las han hecho, por favor escríbanlas, para que vamos a dar paso luego de esta intervención a las preguntas del público. Les recordamos que este es un espacio propiciado por
capacitación, la Corporación para la Vida Mujeres que Crean y por la Red Pluriétnica en Defensa del Territorio y los Derechos Humanos. En ese sentido le vamos a dar la palabra a Manuela para que haga la presentación de un ejercicio que viene haciendo con las mujeres de la construcción de una agenda ciudadana de mujeres. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la asistencia. Les cuento que pues principalmente me estoy tomando hoy la vocería, pero represento un proceso acompañado por la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, que ha acompañado a las mujeres del Bajo Cauca, de varios municipios del Bajo Cauca, en la construcción de una agenda ciudadana de mujeres que recoge varias propuestas de problemáticas divididas en 10 dimensiones, donde consideramos que las mujeres tienen problemáticas específicas que las afectan. En este caso queremos entregarle a los candidatos y a la candidata la agenda. Son problemáticas para las mujeres de Antioquia, pero también contarles pues que hay unas problemáticas que ahorita se van a traducir en términos de unos compromisos específicas para las mujeres del Bajo Cauca y relacionadas con la función que ustedes hacen o harían en la CITREC. Entonces, ahorita más tarde también habrá una entrega de compromisos. Por ahora les queremos entregar la agenda ciudadana. Si alguien que está en el público también quiere conocer la agenda, también hay ejemplares que les podemos entregar ahora. Y también, si dentro de los espacios que tienen de aquí al 8 de marzo hay posibilidad de tener conversaciones puntuales con nosotras, lo pueden hacer. Hay puntos específicos en la agenda, desde las curules, que podrían, digamos, ustedes trabajar, especialmente el punto de construcción de paz y justicia transicional para las mujeres. Entonces, ahí les dejamos digamos, las propuestas. No solo son problemáticas, sino también que las mujeres construyen las propuestas que esperamos conversen con las funciones que ustedes realizan. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias, Manuela. Entonces ahora vamos a dar inicio con las preguntas o las intervenciones del público. Para la candidata. Candidatos, si hay preguntas que estén involucradas y que sean para todos, tiene acceso a dar la respuesta. Como ustedes fueron insistentes en el uso del tiempo, también las personas que están acá, entonces vamos a dar continuidad como estaba programado en la agenda. Y cuando estábamos pocos, decidimos que esto favorecía para que los participantes pudieran hacer sus preguntas y tener respuesta de parte de los candidatos. Para la candidata, 2 minutos. Creo que tiene sesgo en cuanto a mujeres y hombres. Es verdad que como mujer apoya su género, pero que recuerde que la discriminación no es solo hombres contra mujeres, también es de manera viceversa. Para Eduardo Páez, ¿cuál sería su proyecto prioritario de los que están en los FEDER para el Bajo Cauca? 2 minutos. 2 minutos para la respuesta. Bueno, no tenemos sesgos, solo que hemos resistido el dolor, la guerra, y nuestros hijos fueron arrebatados para el conflicto. No tenemos sesgos, sino que por algo la elección es el 8 de marzo. Compañeros que hoy aspiran a la curul han dicho que las mujeres no llegaremos al Congreso porque la mujer no vota por mujer. Tanto no tenemos sesgo que hoy, de las duplas más conocidas que andan juntas y recorren el país haciendo cosas por este departamento, son Jason Villadiego y Adriana, y aquí están los dos. Tanto no tenemos sesgo que hemos entendido que nuestros hombres, padres, perdieron la vida para que hoy fuéramos lo que somos. Mi padre no desapareció para que se quedara en el olvido. No buscamos a más de 127.000 víctimas del conflicto armado en este país para quedar en el olvido. Tanto es así que quien les habla tuvo una dificultad en la Mesa Nacional en el Consejo Asesor de la Unidad de Búsqueda por exigir que la ley no fuera solo para mujeres buscadoras, sino hombres buscadores, porque los hombres también buscan. Pero las mismas mujeres me estigmatizaron en un momento por exigir que los hombres hicieran parte de la ley de mujeres buscadoras. El 76% de las mujeres buscan, pero el 24% son que buscan.
Y la mujer, buscamos hombres. El buscar hombres nos hace iguales. Pero pareciera que para los ejercicios políticos no somos ni sesgos con el ejercicio político. La mujer en la casa somos el todo del hogar y apoyamos a los hombres. ¿Y por qué no podemos alzar la voz en el Congreso? ¿Por qué no podemos estar en los espacios de representación política? ¿Por qué no podemos salir más allá si hemos ayudado a nuestros hombres a avanzar? Si yo te ayudo como hombre a avanzar, ayúdame tú a mí a tener el derecho de representar a las víctimas de este país y siempre salir la voz por las mujeres. Gracias. Juan Eduardo Páez. Saludo a la agenda de mujeres que acaban de presentar. Antes de responder la pregunta sobre si elijo un proyecto PEREC, ¿cuál sería el principal? Las mujeres rurales, encima de la inequidad de género de hombres y mujeres urbanos, se enfrentan al olvido estatal que les resta el acceso a créditos y a productividad. Se enfrenta a una violencia superior a la del Estado por la violencia de género y está siempre cuidando la casa, pero se reduce su reconocimiento en la economía formal del hogar y lo que acaba de decir Adriana, que lo sustento y lo valido, como el principal eje y motor de desarrollo del hogar, que regularmente aparece en cabeza del hombre, pero que al lado y a veces, muchas veces, al frente de cada hombre hay una gran mujer. Saludo a la agenda de mujeres y el compromiso con ellas. La pregunta de si tenemos un solo proyecto PEREC para elegir en toda la región, ¿cuál sería? Indiscutiblemente queremos ser llamados el primer congresista del Bajo Cauca que le apostó a la infraestructura vial de vías terciarias. Si no tenemos vías terciarias, no cabe el distrito agrominero pesquero por la paz y por la vida. Si no tenemos vías terciarias, no cabe el mejoramiento de la producción agropecuaria en nuestras veredas. Si no tenemos vías terciarias, no vamos a tener instalaciones con mejoras de educación. Si no tenemos vías terciarias, no habrá lo que reza el mandato constitucional, que todos los colombianos nacemos con igualdad de derecho ante la ley. Es increíble que nadie haya levantado la mano en la Duma antioqueña, en la Asamblea de Diputados en noviembre pasado, cuando se le dio, por ejemplo, a la subregión del Bajo Cauca menos del 10% de kilómetros de placahuella, lo que se repartió en otras subregiones. Y claro, el oriente antioqueño, que hoy ostenta el poder desde la gobernación, fue quien más recibió. Si no hay infraestructura vial terciaria y si no se mejoran los kilómetros de placahuella, no habrá paz duradera y estable en Bajo Cauca, norte y nordeste antioqueño. Esta pregunta es muy concreta, pero va para todos los candidatos. Por favor, en breve espacio, ojalá menos de un minuto. ¿Qué leyes o proyectos están impulsando para proteger, mejorar a las víctimas? Buenas. Ser garantes y gestionadores para que los proyectos y las leyes que se están beneficiando, que se están ejecutando, que se están viabilizando para las comunidades lleguen. Nosotros ahorita tenemos una gran dificultad con todas estas leyes que se están promoviendo, pero que realmente no se han empezado a ejecutar. La idea es que lleguen, ser impulsadores de ellas para que lleguen al territorio. Las víctimas del conflicto armado necesitan muchas cosas. La ley 1448 habla de la restitución de derechos. La restitución de derechos implica todo, es algo integral. Pero, ¿qué se debe hacer con las víctimas del conflicto armado? Obviamente, si nosotros no tenemos priorizados o no tenemos ubicados el número de víctimas, ¿qué hace? ¿Cuántos son? Es difícil. Ahora, eso, la categorización de las víctimas es lo primero que hay que hacer, porque no podemos hacer proyectos sin saber quién tiene casa y quién no tiene. Pero lo que sí creo que esta es la oportunidad para que las víctimas del conflicto armado y la gente del campo tengan prioridad frente al presupuesto nacional. Bueno, respondiendo a la pregunta, ahorita hacía una parte fundamental de los tres proyectos
campaña, y es el tema del presupuesto para las víctimas. Que realmente, recordemos que como congresistas tenemos una tarea grande de legislar y aprobar el presupuesto nacional. Si nosotros nos ponemos las botas real para que el presupuesto nacional a nosotros como víctimas quede presupuesto real y cumplible de la ley hoy de víctimas, que inclusive es triste decirlo, simplemente está bonita la ley ahí y nada más. Se convirtió también, como muchos de hoy, de las leyes de Colombia, una ley de papel. Y es por eso que si me pongo las botas desde el Congreso junto con ustedes, porque yo no voy a ser congresista Jason Villadiego y ya. El Congreso y esta Cruz de la Paz tiene que ser de las víctimas del campesino, de la mujer rural, del minero ancestral, que realmente las organizaciones de base sientan que hacen parte del Congreso, sientan que si tienen una voz real, y esa voz real lo que va a pedir en el Congreso es presupuesto real para nuestras víctimas. Muchas gracias. Bueno, iniciaré por decirles lo siguiente, y es que leyendo la agenda, y a buena hora nos la entregaron. Lo primero, si revisan el COMPES de mujeres, ¿cuánto hace que no se le inyecta recursos? Está en el papel desde el 2022, ¿y cuándo le han puesto recursos al COMPES de mujeres? Hay que legislar para eso, hay que trabajar para eso. Dos, alzaremos la voz en el Congreso para que exista la reforma que tiene que hacer la Unidad para las Víctimas con la Mesa Nacional, las mujeres y los hombres del territorio, porque la 1049 debe modificarse, porque vulnera los derechos de los adultos mayores y de algunas personas que están en situación de discapacidad o de cáncer, en el momento en que no se da con prioridad, en el momento en que los tiempos para priorizar se vuelven un embolante, por decirlo de alguna manera, porque te mandan a sacar papeles de papeles de papeles. Hay que modificarla. Pero también hay que trabajar y legislar en el Congreso. Insisto, hay que reformar la ley segunda, hay que modificarla. También hay que trabajar desde el Congreso y no trabajar a Diana, porque aquí Diana solo será la vocera de esta curul, porque aquí hay que empezar por decir que la curul es de ustedes, la curul es de los partidos tradicionales y politiqueros que hoy se quieren adueñar de ella, avalando candidatos. No, la curul es de las víctimas, ustedes la eligen, ustedes la representan, nosotros solo alzamos la voz. Ustedes son los que toman decisiones, no el congresista desde allá. Y una de las grandes propuestas de ustedes y de las personas que nos acompañan en este ejercicio es que la Cruz para la Paz se quedará en el territorio y las coordinaciones estarán en el territorio, porque es la única forma de que en verdad el territorio avance. Pero también hay que trabajar, Eduardo, quienes hemos andado del campo, montado en guas, montado en mula, yo me aprendí a bajar de cabeza de la mula, conocemos la ruralidad. ¿Y por qué nuestros congresistas no trabajaron para los caminos comunitarios para la paz si el gobierno tiene plata para eso? Eso haremos desde allá en la de la sociedad civil. Ya venimos trabajando en pro del desarrollo de la ley de víctimas, primero que todo articulando con diferentes organizaciones del territorio, organizaciones campesinas, organizaciones de mujeres y organizaciones de comunidades LGTBI. Sobre todo en el Congreso de la República hay que fortalecer el tema de la ley 1448, pero no en el sentido de seguir hablando de ella, sino de la asignación de recursos, y que esa ley sea verdaderamente y totalmente llegue a los territorios y a cada una de las familias que está esperando la reparación, y que llegue con oportunidades al territorio, y que hoy nuestras comunidades campesinas, mineras, agropesqueras, agroindustriales, que tenemos poco tiempo en establecimientos como son los de cacaoteros, podamos transformar el territorio, y que hoy las oportunidades que nos ha hecho el gobierno y que nos han plasmado, que nos han dicho que nos van a dar, que no se han hecho realidad, son las que necesitamos. Hoy el país tiene los recursos suficientes para asignarle plata al tema de reparación de la guerra, y no lo hemos entendido, o no lo han entendido los congresistas desde Bogotá, que no han asignado esos recursos para que nuestros territorios y nuestras comunidades puedan ser dignificadas. No solamente necesitamos reparación individual,
necesitamos la reparación colectiva del territorio y estamos sobrediagnosticados, cada uno de nosotros, en sus comunidades, en sus redes de mujeres, en sus organizaciones sociales, ha plasmado en diferentes formas y ha escrito y ha levantado la mano diciendo cuáles son las necesidades de reparar de la ley de víctimas y no esperar ni mendigar como lo decimos nosotros que nos ha pasado. Cuando uno es víctima que va a pedir una ayuda, muchas veces se siente como un limonero pidiendo una ayuda para el territorio y que escasamente nos la dan por 3 meses y que ahí se acaba todo. ¿Y qué nos toca? Retornar a los territorios con la violencia, agachar la cabeza en cada uno de nuestros territorios y aprender a convivir con la violencia en los territorios. Hay que seguir trabajando en el tema de fortalecimiento de la ley de víctimas. La ley de víctimas o la legislación que podamos llevar al Congreso de la República, como lo tocó Jason, de los 7 responsabilidades de un congresista en la Cámara, la primera es legislar, crear leyes. Hay que poner un artículo en la ley de reparación de víctimas para que acelere y diga el tiempo y de acuerdo a las condiciones cuándo va a resarcirse el derecho y cómo es la garantía de no repetición, porque hoy está en el limbo. Eso es aceleración. Titulación. Se debe en la reforma rural integral, punto 1, el acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre del 2016, darle prioridad a los tenentes de tierra, campesinos que puedan acceder a las tierras y que tengan prioridad siendo víctimas del conflicto. Impulsión. Hay que impulsar a todas las asociaciones, a todas las agremiaciones civiles, priorizando a las mujeres campesinas para que tengan acceso a esquemas productivos y a la tenencia de tierras. Y protección. Los líderes sociales que son victimizados constantemente por la garantía de no repetición ausente en nuestro territorio necesitan que el Estado les brinde protección, y no solo con la UNP, con la Unidad Nacional de Protección a Víctimas o a líderes sociales, sino dándoles priorización en la capacitación, en la formación y en el acceso a créditos blancos. Aceleración, protección, titulación e impulsión. 5 o 4 puntos que vamos a llevar al Congreso de la República para reformar la ley que hoy nos debe atender y que nos sigue siendo solo un papel muerto, y que mientras no se cumpla y no haya una voz en el Congreso a favor de las víctimas de los territorios colectivos rurales del Bajo Cauca, norte y nordeste antioqueño, será solo aquí canción de debate y temática en letra muerta. Mil gracias. Como Cruz de Paz fue viabilizada para defender y ayudar a implementar los 6 acuerdos de la paz a través de los 8 pilares PEDET. ¿Cómo se planean apoyar o convertir las iniciativas PEDET en proyectos que sean transformadores e impacten en el territorio? Se hizo una introducción a la pregunta concreta es: ¿cómo se planean apoyar, convertir las iniciativas PEDET en proyectos que sean transformadores e impacten el territorio? Para poder tener un impacto positivo en el territorio, como lo decía nuestro compañero Edward Páez, lo primero que tenemos que tener es unas vías de buen acceso, porque sin vías nos sale más caro el producto que lo que vale en el pueblo, nos sale más caro el transporte. Tenemos que gestionar, viabilizar todos estos proyectos que lleguen con los 8 pilares: vías, educación, saneamiento básico, vivienda rural, salud, para que así de una u otra forma empecemos a viabilizar y que esto se dé positivamente para que se empiece a ver realizado en el territorio. Si no empezamos con vías, educación, vivienda rural y salud, saneamiento básico, no empezamos. Tenemos que empezar con eso primeramente para luego empezar a ejecutar los proyectos productivos que vienen para nuestras 3 subregiones. Bueno, yo pienso que para hacer lo que estamos hablando aquí hay que hacer una buena planificación. Lo primero que tenemos que hacer indiscutiblemente es hacer unas mesas fortalecidas de trabajo en el plan de desarrollo nacional del nuevo gobierno que vamos a estrenar a partir del 7 de agosto. Indiscutiblemente, si nosotros hacemos esa planeación dentro del plan de desarrollo, lo que queremos hacer es difícil. Lo segundo,
acciones que vamos a plasmar dentro del plan de desarrollo tienen que ir amarrada a un plan financiero, porque eso es lo que sucedió en este momento. No hay plata. Podemos hacer 10.000 cosas nosotros aquí, podemos tirar los discursos que sea, pero si no hay presupuesto, no hacemos nada. Entonces, todo lo que hemos hablado es importante, las vías son importantes, la tierra es muy importante, pero yo quiero hablar de algo que nadie ha tocado. Yo pregunto, ¿qué vamos a hacer con nuestros jóvenes? ¿Qué vamos a hacer con la juventud del Bajo Cauca? ¿Qué vamos a hacer con la juventud del norte y nordeste? Nosotros podemos tener carreras 4G, podemos tener tierra, podemos tener escuelas, podemos tener universidades, pero si no nos detenemos en ese segmento poblacional de nuestra juventud, no estamos haciendo nada. Nuestra juventud se está envenenando, nuestra juventud está cogiendo malos caminos. Hay que trabajar por la juventud. Creo que en eso quiero llamar la atención, y sobre todo en este tema juventud, la que más solo son ustedes, las madres de familia, cuando vemos que nuestros hijos están por el camino equivocado. Entonces, la juventud juega un papel importante, las mujeres rurales van a jugar un papel importante, y por eso vamos a trabajar. Muchas gracias. Bueno, hoy llegamos a colación un tema muy importante, que los proyectos PD. Nos decía que cómo íbamos a hacer. Vuelvo a lo mismo, y tristemente yo sé que el foro se va a ir convirtiendo en ir aclarando varias preguntas que ya hemos resolvido, pero que también seguimos seguimos dándole apuestas a este escenario. Para mí, los proyectos PD, como joven y como víctima y como campesino, para mí fue muy importante en el 2016 poder sentarme en el corregimiento del Pueblo Nuevo y pensar que nuestros territorios iban a tener desarrollo. Es desde ahí que cuando tomé la decisión de aspirar a esta curul de la paz, un consejo me dio mi mamá: sea claro y sincero con la gente, porque realmente si usted es líder social, es líder social; si usted es político o politiquero, dedíquese a otro escenario. Es por eso que sí tengo que ser muy claro. Los proyectos PD del 2016 lo planteamos a 10 años. Hoy estamos a 2026, no se cumplieron. ¿Por qué no se cumplieron? Por una verdadera razón. Y por lo mucho que pasa en este país, no se le destinó presupuesto. Al no destinársele presupuesto, pues se convirtió en un documento muy bonito, pero sin sentido. Y hay 8 pilares fundamentales. Y el congresista o candidato que esté hoy haciendo política diciendo que va a apostar en las vías, que va a apostar en la educación, sin tener un fundamento claro de a dónde la va a apostar, está diciendo mentiras. Los invito entonces que postulen a una cámara tradicional o a una alcaldía de su municipio si ese es su interés. Porque hoy estos proyectos ya están escritos, y están escritos los proyectos PD. Lo que tenemos que hacer es cómo le vamos a destinar recursos para que dé cumplimiento. Para mí la mayor preocupación hoy es que esta curva va a ir hasta 2030 y los proyectos PD van a ir hasta 2037. Vamos a tener 7 años de abandono, pero durante estos 4 años tenemos que tener claro que tenemos que dejar el presupuesto para que en esos 7 años sean cumplibles estas 8 iniciativas. Muchas gracias. No había plata para los PD, y la plata que hubo se la robaron, así de sincera, porque no le hicimos veeduría a los PD que teníamos. Y cuando nosotros como víctimas no le hacemos veeduría al recurso que implementan para las víctimas, se los echan al bolsillo. Y una de las grandes cosas para que los PD puedan funcionar es crear veedurías para los mismos, es hacerle vigilancia y control a esos recursos que llegaron a alcaldes, gobernadores y no sé quiénes más se los echaron al bolsillo. Les voy a poner un ejemplo saliendo del PD. Hoy, estas candidatas y candidatos, porque yo digo que yo no hablo por esta solita persona, recorriendo el territorio y siendo parte de la comisión de seguimiento, ha encontrado donde nadie entra 3 o capaz que la plata se la robaron, y ya estamos creando veeduría para eso. Anorí, unidades sanitarias que hoy no existen, pero están entregadas. Colegio Raudal Viejo, que hoy aparece entregado, la práctica se la robaron. Sacamos
la plata tiene que aparecer. Gobernación, administración municipal y gobierno colocaron recursos. ¿Dónde están? Pero entramos aquí a Cáceres, donde nadie entra, al resguardo de Las Palmas, y encontramos una casa del saber y una casa de gobierno finalizada por 6.500 millones de pesos que hoy no existen, pero como ya no entra nadie, nos damos cuenta que la plata de las víctimas se las están robando y metiendo al bolsillo. Y para eso también decirles que la Curul para la Paz tiene que tener veeduría y que a partir de que lleguemos al Congreso con ayuda de ustedes el 8 de marzo, hay que crear una veeduría para los 16 congresistas de este país, porque no pueden seguir yendo a legislar para ellos y no legislando para el pueblo. Pero además de eso, porque es que como les parece que yo voy a insistir en que tan bonitas es el 8 de marzo, que solo 3 mujeres de 16 congresistas, solo 3 mujeres. Entonces, piénsenselo también. Bueno, los PD quedaron consignadas las necesidades de cada una de nuestras comunidades, los grupos motores, como se llaman anteriormente, urbanos y rurales, levantamos la mano y dijimos cuáles eran nuestras necesidades. Y a pesar que en los PD quedaron plasmadas 9 necesidades, 9 pilares, hoy muchas no se han hecho, por lo mismo que decían los compañeros. Uno de los grandes problemas es la corrupción, es la contratación de yo con yo. No hay interventoría, no hay seguimiento y no hay quien denuncie. Y quien se atreve a denunciar también es estigmatizado y señalado, y muchas veces amenazado. Porque también hay alianzas entre algunos sectores políticos constructores con grupos al margen de la ley, entonces no podemos reclamar los derechos de los territorios. Nuestra propuesta para avanzar en la ejecución de los PD es que quede incluida en el próximo plan de desarrollo nacional, que se le dé prioridad a los municipios PD, que dejemos de ser solamente una base de datos estadísticos de 170 municipios más afectados por el conflicto. Si no se asignan recursos, si no se asigna un control político que vamos a hacer desde la Curul de la Paz, real, preciso y conciso, sobre todas las obras que se vayan a ejecutar y sobre los recursos que se han destinado y no han llegado, no vamos a avanzar. Vamos a seguir en la misma situación y vamos a seguir hablando de los PD y vamos a seguir hablando de las problemáticas básicas insatisfechas, que quizá esas mismas necesidades las tienen todos los territorios, no solamente nosotros los PD, sino también otros municipios que no. A nosotros dijeron somos PD, somos municipios SOMA, y los recursos no han llegado, y los pocos que han llegado se los han robado. Entonces hay que seguir y hay que articular con la sociedad civil para defender y hacer un control, no solamente político, sino ciudadano, como lo decía la compañera Diana, desde las veedurías, para poder resguardar esos recursos y que sí se logre la finalidad y el objeto de cada una de las obras, que se contrate con los recursos para los municipios PD. Lo acaba de decir ya Rey, Adriana y Jason, el compañero Juan Manuel Cristóbal. El PD está desgastado. Pillen, PD, Plan de Desarrollo Enfoque Territorial, ese apellido, enfoque territorial. Enfoque como lo ves, a través de la mirada como lo ves, cómo se va a ejecutar territorial, suponiendo que cada una de las subregiones, pero las subregiones nuestras con el Bajo Cauca, que se divide en Alto Nechí y el Cauca, es decir, Tarazá, Cáceres, Caucasia, y de otro lado Nechí, Zaragoza y el Bagre, que tienen una cosmogonía cultural diferente, y está el nordeste minero abandonado y el norte alejado por el Estado. Entonces ahí tenemos unas realidades territoriales diferentes. ¿Qué hay que hacer para que este PDD empiece a ser realidad? Participación, articulación y seguimiento. Participación, los grupos llamados motores anteriores tienen que volver a analizar, encabezados, liderados, pero no se acaba ahí con el congresista de la Curul de Paz, para poder repriorizar, revisar refinanciaciones y revisar estados. Cuando lo extendieron en Bajo Cauca, por ejemplo, no había llegado al 40% de ejecución y ya tenía más del 75% de tiempo. Entonces, como dijo un compañero, no va a ser posible que vaya la Curul de Paz por un lado y el enfoque del PD por otro. Eso primero, participación. Segundo, articulación. Si se articulan los programas de desarrollo con enfoque territorial rural que nosotros representamos en la Curul de Paz, en el Congreso, con los planes de desarrollo municipales, los planes de desarrollo departamentales y el plan de desarrollo nacional, vamos a tener una alianza ahí que permita, porque hoy por hoy va cada uno por su lado. Para nadie es desconocido que el enfoque territorial de la Gobernación de Antioquia
para nuestra región es diferente al enfoque territorial de la Presidencia de la República, por ejemplo. Y nos toca liderarlo desde la silla que va a estar en el Congreso de la República. Y lo tercero, Adriana, realidad total, seguimiento. Necesitamos veeduría, que los mismos grupos motores y a quienes les duele estén encima de la ejecución desde las alcaldías, el departamento y la nación. Participación, articulación y seguimiento con los PD. Bueno, para Adriana, ¿qué acciones concretas propone para garantizar la participación de mujeres rurales y étnicas en espacios de decisión comunitaria? ¿Cuánto tiempo estamos dando? 1 minuto. Para que leamos todas las preguntas, que ya se animaron a hacer bastantes preguntas. Algunas pueden ser repetitivas, entonces les considero que o la pasen si ya la sienten que la respondieron, o complementen de pronto algo al respecto que les faltó aportar. Empiezo diciéndoles que ya empezamos, no había que llegar al Congreso para eso. Y parte de eso es que el año pasado, desde la Dirección de Asuntos Étnicos, se bajaron 50 millones de pesos a este territorio para las comunidades, algunas comunidades étnicas, con un pilar fundamental, y eran nuestros jóvenes y nuestras guardias indígenas. Si tenemos un joven ocupado, es un joven que no va a caer en manos de algunas personas para delinquir. Pero también hablábamos no solo del tema de las guardias, sino que también en el pilar fundamental que hoy no juegan las mujeres y cómo vamos a lograr visibilizar la voz de ustedes. Yo podría decirles de que hay que visibilizarla el 8 de marzo. Porque si las mujeres no llegamos a legislar para nosotras mismas, nadie va a alzar la voz por nosotros. Hace poco salió una encuesta en un X Facebook y el reclamo se lo hice a mis compañeros. Yo les decía, ¿por qué sacan una encuesta solo para hombres? Y ninguno salió a defender el tema de que las mujeres teníamos que estar ahí en la encuesta. Cuando me colocan les dije, me sacan de ahí y no voten por mí, porque si las mujeres no están todas ahí, yo no voy a estar. Son ustedes las que hoy, para poder hacerse visibilizar, deben tener una voz en el Congreso de Mujeres, porque aquí cuentan con un respaldo y he respaldado a las comunidades afro, las comunidades étnicas y las mujeres del territorio en lo que hago, no solo en el departamento, sino a nivel del país. Es la voz de ustedes, no la mía, la que debe llegar allá. Para visibilizarlas tienen que llegar. Para Edward, ¿qué propuesta tiene para fortalecer cadenas productivas locales, agro y pesca con enfoque sostenible? Buena. Dos cosas hay sobre las propuestas que se pueden construir y liderar desde el Congreso. Ahorita lo decía Jason y hay que repetirlo. El congresista en la Cámara de Paz, según la Constitución, tiene 7 responsabilidades. Una de ellas es legislar, otra de ellas es ser la vocería y otra acompañar gestión. Porque no somos ejecutivos, no podemos traer obras ni crear proyectos. Eso hay que aclararlo. Para fortalecer las cadenas productivas con enfoque territorial, lo primero es el reconocimiento, porque nosotros estamos sobrediagnosticados en la región. ¿Qué somos productores? ¿Qué producimos en cada zona? ¿Y en qué somos competitivos? Regularmente seguimos diciendo que somos buenos para el arroz, somos buenos para la yuca, pero la pregunta es en qué somos competitivos hoy en día. Con los diagnósticos de competitividad agroproductiva en cada región y teniendo como eje transversal al río Cauca en un sector y al río Nechí, que deben ser sujetos de derecho. ¿No eran 2 minutos? Ok, tenemos que legislar desde el Congreso de la República que el Distrito Agrominero y Pesquero funcione como una zona franca, donde nos apoyen en la producción de las cadenas agropecuarias para que se compre aquí mismo y no nos inunden de arroz, de yuca y de plátano y otros productos de otra región que vienen a competir y nos revientan siempre la producción de nosotros agrícolas. El Distrito Agrominero que se comporte como zona franca para la agroproducción. Carajo. Esta se me fue. Yo soy programador. Nos toca ser un poquito más concretos porque hay preguntas específicas, hay preguntas generales que son de interés de todas y todos los que estamos aquí. Perfecto. ¿Qué medidas concretas, estas para todas, por favor concreto porque es muy importante, e inmediatas tomarán para proteger los ecosistemas acuáticos y garantizar la soberanía alimentaria y económica de los pescadores artesanales frente a
corremos de allá hacia acá. Que variemos. ¿Cuántos minutos? Uno. Ahí el tema es convertir a los ríos Cauca y Nechí en sujeto de derecho y reparación. Porque todos nosotros somos patamojosas, somos garcipolos, somos hijos de la ribera en el Bajo Cauca. Y en el nordeste y en el norte también tienen sus propios afluentes. Convertir a los ríos en sujetos de derecho de reparación nos va a permitir a nosotros defenderlos dentro de la legislación del distrito agrominero pesquero por la paz y por la vida. De eso ustedes saben más que nosotros. Hacer que se cumpla. Bueno, una de las problemáticas que tenemos es un enfoque diferencial desde el territorio, desde 4 aspectos fundamentales: cultural, la cultura de cada uno de los territorios; el económico, cuáles son las economías que tenemos; y el social, mirar cómo se sostienen las familias territoriales y cuál es la cadena productiva que tenemos; y el cuarto aspecto fundamental es el ambiental, cómo a través de la formalización, a través de la inclusión podemos empezar a proteger el medio ambiente. Hoy, si las comunidades siguen con hambre, no van a asumir responsabilidades ambientales. Hoy, con las políticas de destrucción y persecución a un sector que garantiza la comida pero que también genera problemáticas ambientales como es la minería, si no se incluye en la formalización y si no se cambia la visión de ver a ese minero como criminal, no vamos a avanzar, porque ese minero también es pescador, ese minero también es agricultor, ese minero también es campesino. Entonces tenemos que fortalecer y cuidar el medio ambiente a través de la protección y la inclusión. Si no hacemos eso desde el Congreso, si no se hace eso desde las leyes, pues no vamos a avanzar en la protección del medio ambiente y mejorar los problemas de contaminación ambiental que tenemos. Te voy a regañar, Eduardo. Nuestros ríos. Pero dijiste dijiste. No son. Ok, aclaremos que no son los dos, porque te entendí que los dos. Ya nuestro río Cauca es sujeto, es víctima del conflicto armado. Pero son los dos. No, sí, sino cuando... Ojo, lo que pasa es que el río Cauca es sujeto de derecho, pero también es toda su cuenca, que incluye a sus afluentes, y el río Nechí es afluente del río. Exactamente, para allá iba. Por eso estoy diciendo, te voy a regañar, Eduardo, porque ya son sujetos. Ya son sujetos. Mire, hay una cosa fundamental, y insisto, no se está haciendo desde ya, sino desde antes. El Ministerio del Interior saca convocatorias y se presentan iniciativas. Muchas mujeres aquí en Bajo Cauca, que son piscicultoras, hoy tienen emprendimientos en unidades productivas y hacen chorizos de pescado, butifarras de pescado allí en Jardín. Eso permite que hoy el Bajo Cauca pueda mostrar una cara diferente a decir de que los mineros son ilegales cuando no lo son. Y insistiré siempre, son informales porque soy hija de un minero. Bueno, hoy como ambientalista también hemos hecho parte de las diferentes mesas ambientales, tanto municipal como regional y departamental, y defensor desde un momento también como joven de esas grandes industrias que llegan al territorio a atacar a nuestros ríos. Hoy lo vivimos, Hidroituango puede ser un proyecto muy bonito para unos, pero para muchos hoy se perdió historia. Para muchos hoy es un riesgo que tenemos latente. También defenderemos a los diferentes ríos de nuestra zona, porque realmente no queremos que el medio ambiente sufra más. Hoy nos tenemos que preparar, y yo creo que nos toca una responsabilidad. Si Dios quiere, seré yo el congresista de la curul, pero se me aproxima una hidroeléctrica que se llama Espíritu Santo, que también nos va a perjudicar. También esta hidroeléctrica es en nuestro río Cauca, y desde ahí tendremos esa responsabilidad ambiental y defender. Bueno, se me acaba el tiempo. Muchas gracias. En el tema ambiental es muy importante, y comienzo diciendo por lo último que dijo Jason, los que somos del Bajo Cauca, los que vivimos en el Bajo Cauca, sabemos el daño ambiental que nos ha generado Hidroituango. Indiscutiblemente los que vivimos de la pesca sabemos que los humedales se han secado, ojo, y eso no es sostenible,
¿Qué hay que hacer? Hay que hacer repoblamiento bovino. Los pescadores van al río y no cogen nada. No hay peces ya. ¿Qué hay que hacer? Minero S.A. está haciendo en este momento una especie de repoblamiento. Estuvo haciendo, y no únicamente de peces, sino de todo ese ecosistema que necesitamos. Entonces hay que trabajar duro en el tema de los humedales. ¿Qué más tenemos que hacer? Las zonas protegidas. Hay zonas protegidas que en Chile tenemos 3 o 4 zonas protegidas. Pero ¿dónde está la protección? Porque aún se sigue haciendo minería en esas zonas que están. Pero ya que hablo de minería, quiero decirle una cosa. Cuando hablamos del daño del ecosistema, enseguida nos vamos al tema minero. Y es cierto, yo no voy a exonerar a la minería de esto, pero nosotros también tenemos culpa. Los municipios que están aledaños al río Cauca aún siguen tirando la basura. Y eso tenemos un plan de recolección de basura en los municipios. Muchas gracias, no voy a seguir. Debemos articular con las entidades descentralizadas el tema ambiental de tal forma que con asociatividades, con grupos de mujeres asociativas, con grupos de campesinos asociados en sus territorios puedan articular con productividad en la pesca y que se le garantice la comercialización del producto a todas estas personas y a todas estas comunidades que van a estar constituidas legalmente por medio de asociaciones. Les recuerdo que hoy nos están acompañando Juan Mario Rivera, avalado por Asobiancla, Cristóbal Muentes, avalado por la Asociación de Madereros del Bajo Cauca, Jason Villadiego, avalado por Asodeplasca, Adriana Pérez, también por Asodeplasca, Yanley Erasmo Marín, de la Mesa Minera de Segovia Remedios, Eduardo Páez, del Resguardo Vegas de Segovia. Recordamos que invitamos y nos confirmaron y no llegaron a este espacio Alejandra Borges, Javier López, Esmilda Pérez y Fran Mejía. La próxima pregunta es para Adriana Páez. Perdón, Adriana y Páez. Perdón. Ley de corrido. Como representante electo o electa a la Curul de Paz, ¿cómo podrían ayudar a solucionar la problemática de confinamiento y desplazamiento que hay en las comunidades aguas arriba del río Porce, donde limitamos con Anorí, Amalfi y las limitaciones que hoy tenemos más de 200 familias asentadas en el territorio por más de 50 años frente a disputas de grupos armados? Ellos dicen, o ellas, somos territorios PD. Hasta el día que me muera. Definitivamente los diálogos. Así digan que no. Y en una entrevista me decían, ay, ¿por qué en lo urbano la gente cree que los diálogos no se dan? Miren, nosotros que estamos en la ruralidad, sí necesitamos los diálogos. Hoy mesa de cierre, Ralito, y aquí hay personas que fueron a Montería conmigo. Se estaba dando sin las víctimas. Hicimos la tarea y hoy se da con nosotras. Las gestorías de paz. Nos ayudan los gestores de paz hoy. Los firmantes del acuerdo de paz y apuestan al territorio. Pero si no tenemos diálogos con el resto, vamos a seguir confinados. Aparte, la nueva ley 2421 que reformó la ley 1448 para que lo vayan aprendiendo y lo aprendamos todos, tiene victimizante de confinamiento. Se puede dar y no lo hacemos por miedo también. Así que hay que apostarle a los diálogos de EGC y desde el Congreso seguir insistiendo en que ustedes el territorio lo necesitan. Esa es una forma de apostarle a eso. Dijeron ¿viste que si era para los dos? Yo no entendí mal. Me voy a colgar de lo que está diciendo Adriana. En estos momentos hay unas mesas de diálogos entre el Ejército Gaitanista de Colombia y el Estado. Si no hay una representación de nosotros como líderes sociales y de el representante de la Cámara Especial en la Curul de Paz a nombre de todos los liderazgos sociales, nos van a seguir en una negociación que muchas veces está por debajo de las mesas institucionales porque el gobierno no las publica los avances hasta que no se den hechos concretos y no nos van a tener en cuenta. Ya pasó
ya sucedió en el pasado. Hoy que estamos diciendo fuerte y claro, exigimos y necesitamos que como próximos representantes a la Cámara por la Curul de Paz tengamos presencia en las mesas de diálogos con el Ejército Gaitanistas de Colombia, mal llamados AGC o Clan del Golfo, y el Estado institucional, porque somos nosotros los que sufrimos ese confinamiento, los desplazamientos y muchas veces el silencio ante lo que está pasando en nuestros territorios. Esta pregunta tiene una introducción. Antioquia ocupa el tercer, es para todos, ocupa el tercer lugar a nivel nacional en número de feminicidios, reportando 662 feminicidios en los últimos 5 años. ¿Qué solución sobre esta problemática plantean? La voy a unir con otra pregunta. ¿Cuáles propuestas tienen ustedes para la atención a violencias ejercida hacia las mujeres? La violencia en contra de las mujeres hay que endurecer la ley, primero que todo. Segundo, vamos con la educación. Educar a nuestros jóvenes, darles una herramienta donde se le diga y se le proyecte a que tengamos una sociedad de manera amable y amigable con nuestras mujeres, que son las dadoras de vida. Primero que todo, eso, la educación. Segundo, primero que todo, ponerle que la ley sea dura contra estos feminicidios, porque cuando vemos que hay un buen castigo, el que quiere hacer daño se abstiene porque sabe que va a tener unas consecuencias bastante drásticas. Y segundo, la educación, básicamente, y primero y muy contundentemente, estas dos cositas. Bueno, antes de responder la pregunta, quiero decirles que yo hago parte de una asociación de mujeres, se llama Asumune. Creo que el antídoto más fuerte contra el maltrato es la independencia financiera de la mujer. La gran mayoría de las mujeres se someten porque no tienen independencia financiera, no tienen más nada que hacer. Por sus hijos se quedan hasta que les hagan un daño. Entonces yo creo que más que discurso hay que buscar acciones donde las mujeres tengan ingresos y ese ingreso le permite a ella tener libertad. Muchas gracias. Yo esperaba un aplauso de la mujer y nada. Bueno, muchachas, muchachos, pues Cristóbal toca un tema muy importante y yo siempre he hecho parte, si usted ve en el municipio, en cualquier lugar, siempre estoy rodeado de mujeres. ¿Será por qué? Porque realmente cuando sentimos el valor de la mujer, también lo vivimos. No solamente es decirlo de boca hacia afuera, sino vivirlo también. He sido uno de los grandes defensores de la mujer y no estoy de acuerdo con el feminicidio en ningún escenario. Que realmente la mujer tiene que tener ese verdadero valor. Para mí, uno de los primeros que lo decía ahorita Cristóbal, el tema financiero, tristemente. Soy amante de hablar con los adultos mayores y siempre le hago la pregunta a las mujeres: ¿cómo se soportaron a ese hombre que durante años las maltrataron, las violaron realmente? Porque muchas de las mujeres adultas nunca quisieron tener relaciones sexuales con esos hombres. Y su respuesta es muy clara: no tenía de qué vivir. Hoy tenemos que tener esta voz en el Congreso y garantizar una economía a nuestras mujeres, pero tras de eso, crear esa red protectora de las mujeres, pero que sea real, y no una red simplemente con las mujeres, que los hombres tenemos que hacer parte de ese escenario. Hoy hacemos una invitación a los hombres que no se salgan del lado de la mujer, que realmente tenemos que construir juntos. Muchas gracias. Toca ya concretar. Yo difiero, Juan Mario, y estamos en un foro. Resulta y acontece que por más leyes que tenemos y artículos que tenemos en el Código Penal, y quien les habla es penalista, por más que está el feminicidio, por más que se le den 40 años y se sepa que si usted hoy asesina a una mujer, va a irse a 40 años o más, la seguimos asesinando. Por más que está el hurto, que
abuso sexual a las mujeres. Entonces no es endurecer la ley, sería hacerla efectiva, pero ¿quién le dice a ese hombre que hoy quiere violentar a una mujer que no lo haga? Pero más, las redes sociales, cuando le están pegando a una mujer, graban en vez de ir a defenderla, y en Anónimo mataron a una así. Estamos grabando, no hacemos nada porque nos da miedo que nos ataquen a nosotros. El miedo que tenemos las mujeres, la falta de acompañamiento psicosocial a una mujer para que la mujer entienda que en su casa ella también tiene valor y se le pueda parar un hombre de frente a decirle: yo soy la mamá de tus hijos, soy tu compañera, respétame. Ese acompañamiento hace falta. No hay un seguimiento a las mujeres maltratadas en este país, no lo hay. Las mujeres se callan en sus hogares y por eso son asesinadas. Cada que asesina a una mujer en nuestro territorio, no falla la justicia, falla el Estado, fallan nuestras comunidades y fallan los violentos que actúan y atacan a nuestras mujeres. Hoy nuestras comunidades en el territorio también son afectadas y no hay una atención inmediata, no hay protección inmediata en las instituciones y muchas veces les es negada o son ignoradas cuando van a hacer denuncias porque presumen que esos pequeños actos no son denunciables, son leves, y así es como comienza la violencia, y así es como la justicia o los encargados de hacer justicia ignoran esos pequeños daños y van dejando que nuestras mujeres se empiecen a someter a situaciones y que, como lo decía Jason y Muertes, por condiciones económicas se siguen quedando o porque tienen los hijos y una carga muy grande que no saben qué hacer. Pero hoy lo que necesitamos es fortalecer económicamente y sobre todo socialmente a las redes de mujeres para que avancemos y la violencia cese en nuestros territorios y no sigan asesinando a nuestras niñas, nuestras jóvenes y nuestras mujeres adultas. Fortalecimiento, priorización y visibilización. Hay que fortalecer la atención integral a los casos denunciados. Si en nuestros municipios no hay una capacitación y un fortalecimiento que articule la atención integral a esos casos denunciados, no va a seguir pasando nada. Hay que también visibilizar aquellos liderazgos sociales femeninos que son ejemplares para que nuestras niñas y adolescentes tengan claro que ser mujer también es valioso en nuestro territorio. Y hay que articular, no solo en el 25N ni el 25 de noviembre, ni solo con la equidad de género en la participación política, sino que hay que articular a las mujeres en la toma de decisiones, desde su hogar, pasando por los grupos motores, por todo el ejercicio del liderazgo social y llegando hasta estas instancias donde hoy nos jugamos una representación en el Congreso. Valoro y celebro que hoy Adrián esté aquí, valoro y celebro que mi fórmula Margarita Palacio hoy esté trabajando en el territorio ejemplar ante las víctimas, y ruego para que Dios nos dé la sabiduría de llegar al Congreso y poder tener participación masiva de las mujeres rurales del norte, nordeste y bajo Cauca, para ejemplo de los que vienen detrás. Bueno, y para terminar, hay algunas preguntitas que se me quedaron, me disculpan, espero que con algunas que se respondieron ampliamente con el tema de víctimas, desplazamiento, atención rural, el tema ambiental y de género, hayamos abordado bastantes, pero creo que esta pregunta última es muy importante para que le respondan todos. Dos preguntas las voy a leer los dos, pero asúmanla como una. ¿Cómo garantizarán ustedes que su eventual elección no estará condicionada por el respaldo de alcaldes concejales que hoy lo acompañarán? Para todos los candidatos, ¿quiénes serán o integrarán sus UTL? ¿Tienen padrinos políticos tradicionales? Aquí hay algo que se me ocurre decir, y es que yo en periodos anteriores venía apoyando a muchos candidatos, a muchos concejales, y hoy ningún concejal está conmigo. No hemos permitido que un senador nos apadrine, no hemos permitido que ningún alcalde nos ayude, porque se supone que esto es de nosotros, los del territorio. Ojalá hubiese salido pronto algo que dijera específicamente que los que están aspirando a Curún realmente fueran de un corregimiento, pero no es así. Entonces podemos participar y de eso se trata la democracia. Y para decirles que no sería transparente para ninguno tener un gamonal político
político detrás negociando esta curul para después no tener, si la persona llega a ganar, no tener la autonomía para poder decidir por sí misma. Tal vez es la pregunta más importante de todo el foro. ¿Sabe por qué? Porque Bajo Cauca, y me da pena decirlo, la mayor barrera que hemos encontrado es el tema económico. Candidato montado no le paran bola. Pero aquí hay alcaldes que están invirtiendo plata en esta campaña. Y usted sabe, Páez, que aquí hay muchos que están invirtiendo plata detrás de cada uno de los candidatos. Están viendo esto como una empresa. Ojo, el acto legislativo es muy clarito. Tendremos representación directa en el Congreso de la República entre el legislador y la comunidad. Ustedes tienen la palabra. Campañas floridas, sí, muy bonitas. Pero ¿para quién vamos a legislar? ¿Para ustedes o para quien está invirtiendo? ¿Para ustedes o para el alcalde pedir UTLs? Ojo, las UTLs tienen que ser directamente de ustedes, de la población. Entonces, mi llamado es ese. Ustedes tienen la palabra. Faltan 15 días para las elecciones y vamos a buscar que esta curul sea una curul limpia, como la estoy proponiendo yo, que estoy yendo a los territorios y a cada uno de ustedes. Ahorita le traigo una connotación, compañeros. Si ustedes tomaron la decisión de aspirar a la curul de la paz, era porque es de las víctimas del campesino, de ese minero ancestral, porque realmente es de nosotros. Y es por eso que hoy ningún equipo político o casa política que lo estamos viviendo, que en el Bajo Cauca se están tomando la curul de la paz. Hoy rechazamos ese escenario. Y admiro a Diana porque lo hizo, porque realmente tenemos que alzar la voz. Y yo ya son Villalobos y me he sentado con los 13 alcaldes, pero para decirles, voy a ser congresista y voy a trabajar por el territorio, porque tristemente seré un gran gestionador, porque no puedo hacer proyectos yo solo. Tengo que trabajar articuladamente con esos alcaldes, pero me encuentro en el escenario que los alcaldes me dicen, estoy apoyando a Pedrito y su talento. El papá sabe quién lo acompaña, sabe qué alcalde nos está respaldando. Hoy también quiero decirle que esta curul tiene que ser de nosotros las víctimas, que esta curul, si es para esos alcaldes, esos concejales o esas casas políticas, pues retírese de este escenario y postúlese a una cámara tradicional o a un senado, porque es el espacio que requiere o a una alcaldía en su municipio. Muchas gracias. Nadie se atrevió a hablar y lo hicimos las mujeres. Denunciamos en el Bajo Cauca y le exigimos a la MOE, a la Procuraduría, que revise los candidatos del norte, nordeste y Bajo Cauca, porque hoy están avalados por concejales, hoy están avalados por alcaldes, hoy les están colocando plata y diciendo que las mujeres no llegaremos porque no tenemos plata, no nos avalan los alcaldes y que ellos tienen los votos. Señores alcaldes, los votos no son de ustedes, ustedes son alcaldes porque las víctimas votaron por ustedes, pero ellos creen que tienen los 2.000 y los 3.000 votos con los que llegaron. No sean descarados. La curul es de las víctimas, no de las casas politiqueras, porque ni siquiera son políticos, son politiqueros del Bajo Cauca. Y me preguntaban, cuando hice la denuncia, que a quién les pedía, ustedes en las redes sociales, porque es que se atreven a publicar lo que es lo más conchudo del mundo, a publicar los apoyos que tienen. Y voy a seguir insistiendo, si querían ser congresistas de este país, avalados por alcaldes y politiqueros, cojan una curul ordinaria, no la dignidad de la víctima, porque la memoria de los desaparecidos, la memoria de nuestros muertos y nuestros hijos, ni se compra ni se vende. Por eso las víctimas de abajo, el 8 de marzo, les vamos a demostrar que ni con la plata pudieron robarse la curul nuevamente. Nuestra
Nuestra Curul de la Paz y nuestro proyecto político viene siendo acompañado por comunidades víctimas del conflicto. Hoy nosotros, detrás de nosotros, no tenemos padrinos políticos que nos digan qué hacer y qué vamos a hacer ni ahora, ni durante, ni cuando seamos congresistas. Hoy todos nuestros apoyos son comunidades rurales. La mesa minera viene trabajando hace 11 años con diferentes gremios, con diferentes comunidades. Nuestras UTLs van a estar conformadas por profesionales de cada uno de los 13 municipios que nos van a ayudar. No solamente se van a sentar con nosotros a cobrar, tienen que ir a ayudarnos para poder sacar adelante los proyectos, para gestionar a través de los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal el avance en las problemáticas, el avance en la solución y la inversión que podemos traer desde el Congreso de la República. Está bien que no somos administradores, pero somos legisladores que podemos ayudar al territorio haciendo gestión, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener unas UTLs de cada uno de los municipios comprometidas con capacidad de ayudar a cada una de las organizaciones en cada territorio. Con el apoyo de los alcaldes y concejales, pasa como aquel señalamiento de decir en público que esta que trabaja en un lugar no me gusta y por la noche ir a buscarla. Los ausentes, que bien apoyaditos que están por congresistas destituidos y por casas politiqueras detrás, niegan hoy estar trabajando para uno o dos congresistas. Nosotros sí validamos el respaldo de concejales rurales porque no está prohibido por ley, porque de manera legítima el concejal rural de Colorado, de Guarumo, de La Cruzada, de Santa Isabel, está representando también una comunidad, y parte de esas organizaciones sociales que ustedes lo representan también han hecho participación política, porque ustedes y yo hemos compartido suficiente en esta región para saber que ustedes y nosotros también somos actores políticos, que no politiqueros. El respaldo de mi vida durante 28 años siendo antipolítico les va a garantizar una cosa, y hoy se lo juro y grábenlo bien: las UTL no tendrán participación de ninguna casa política, y he llamado a la Universidad de Antioquia y podré llamar al IPC para que se haga un banco de hojas de vida por personal profesional rural de las 3 regiones para ir a trabajar a Bogotá. El resto, sí, a Bogotá, porque allá está la oficina NORA del Congreso. Los enlaces territoriales son las redes, pero el trabajo y la gestión es en Bogotá. No. Bueno, este es el momento para agradecer a los candidatos y candidatas, a las mujeres del proceso de Mujeres que Crean, a los integrantes hombres y mujeres de la red pluriétnica, por acompañarnos en este espacio. Recordamos que este espacio es promovido por el Instituto Popular de Capacitación, la Corporación para la Vida Mujeres que Crean y la Red Pluriétnica en Defensa del Territorio y los Derechos Humanos del Bajo Cauca. Para terminar, entonces, no queremos que estas propuestas y que este diálogo y conversación quede en el aire. Queremos invitarlos a que se comprometan con propuestas que la Red Pluriétnica ha venido construyendo, también en acuerdo y en asocio con la agenda que les ha entregado la Corporación Mujeres que Crean, la agenda de las mujeres, y les vamos a leer este pronunciamiento que esperamos suscriban. Carta de compromiso con la Red Pluriétnica. Con la Red Pluriétnica por la defensa del territorio y los derechos humanos, 21 de febrero del 2026. Las y los abajo firmantes, candidatas y candidatos de la Cruz de Paz, reunidos en el marco del foro con la Red Pluriétnica por la defensa del territorio y los derechos humanos, manifestamos de manera libre, pública y consciente nuestro compromiso ético y político con la construcción de la paz territorial y el respeto por las víctimas del conflicto armado. Reconocemos la historia de resistencia, dignidad y organización comunitaria de los y las habitantes del Bajo Cauca, así como los impactos profundos que el conflicto ha dejado en sus habitantes. Por ello, nos comprometemos a trabajar decididamente por el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz, entendiendo que su implementación es una condición fundamental para garantizar la no repetición y la reconciliación de los territorios. De igual manera, asumimos el
el compromiso de impulsar el acceso a la tierra, el fortalecimiento de la economía campesina y el desarrollo rural con enfoque territorial, diferencial y de derechos, atendiendo las realidades y necesidades históricas del campo. Para ello, comprendemos que es necesario fortalecer, promover y defender las diferentes figuras de ordenamiento territorial, como lo son las zonas de reserva campesina y el distrito agrominero y pesquero. Especialmente con la reciente reglamentación y reconocimiento de los ecosistemas acuáticos agroalimentarios como territorialidad campesina de pesca artesanal, comercial y de subsistencia, que permite la soberanía alimentaria, la construcción de paz y la permanencia digna de nuestras comunidades desde sus vocaciones culturales, ancestrales y económicas. Nos comprometemos a respaldar y promover la agenda de las mujeres, un trabajo de construcción colectiva entre mujeres lideresas del Bajo Cauca y la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, en la cual solicitan realizar control político a la implementación y ejecución del enfoque de género en los planes de desarrollo con enfoque territorial PDT. Velar o impulsar acciones sostenidas en salud mental y emocional a las mujeres víctimas del conflicto armado y realizar seguimiento a los acompañamientos obligatorios, posteriores servicios técnicos y proyectos productivos a la entrega de tierras por vía de restitución o titulación. Asimismo, expresamos nuestro compromiso con la implementación y fortalecimiento de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDT, trabajando para que estos respondan verdaderamente a las prioridades de las comunidades y se ejecuten con transparencia, participación y enfoque territorial. Finalmente, declaramos nuestro compromiso de actuar siempre en favor de las víctimas del conflicto armado, defendiendo sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Y reafirmamos que nuestro ejercicio político estará guiado por el interés colectivo, la ética pública y el servicio a las comunidades, y no por intereses personales, partidistas o electorales. Este compromiso se asume ante la Red Pluriétnica por la Defensa del Territorio y los Derechos Humanos y la opinión pública, como una moral y política que orientará nuestro actuar, presente y futuro. En Constancia firmamos, los invito a firmar y les solicitamos un aplauso a este espacio de agradecimiento. Ahora lo hice aquí en el micrófono, ¿no? Adri, espérate. Chiquita peleona. ¿Cómo debe ser? Se le dijo de la película. No, para que nadie dice, no estoy con Jesús. Sonríe. Ay, aquí. Esa reunión es el proyecto. Compromiso pasado, prometido. Ese compromiso pagaré, que poco Ay, sí, tiene una firma tan grande que casi me deja sin inscripción. No, tiene firma grande. Corazón grande. Que no parece cheque. Pero él va a votar por mí. Él va a votar por mí. Yo ahorita voy a hacer una declaración. La voy a marcar. ¿Qué declaración? Yo iba ya y dije, eso no vamos a ganar. Esta no te es una actuación, apoyo con gestión. ¿Sí la escuchaste, la ley? Chiquito, pero peligroso. quieren marcar así.